El punto de partida para tener fe es creer en su existencia como el creador de todas las cosas. En nuestras Biblias encontramos un pasaje en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tres aspectos importantes en este pasaje. Número uno, que a Dios le desagrada que no confiemos en Él. Número dos, que debemos de acercarnos a Él sin dudar de su existencia. Y número tres, que Él recompensa a los que le buscan. Ahora veamos la segunda verdad acerca de Dios que nos ayuda a desarrollar la fe: el amor de Dios. Tener la convicción o entender que Dios ama. Si tenemos conciencia del amor de Dios, eso ayuda a desarrollar nuestra fe. En Romanos capítulo 5, versículo 8, nos dice que el amor de Dios es incondicional, porque aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el máximo acto de fe que podemos nosotros ver, que Dios nos da a su Hijo, y nosotros podemos confiar en el amor de Él, en el amor incondicional. La tercera verdad que nos ayuda a fortalecer nuestra fe es que Dios provee. Cuando venimos a Cristo Jesús, nacemos de nuevo y nuestra perspectiva de lo que es la vida cambia. Por ejemplo, antes creíamos que el dinero nosotros lo ganábamos, o que el trabajo nos lo había dado el patrón, o nuestro currículum de vida, o quizás alguna influencia que tuvimos que nos permitió tener ese trabajo. Pero ahora en Cristo Jesús nosotros entendemos que de Dios viene toda provisión. Por fe sabemos que nos dará no lo que deseamos o lo que ya tenemos, sino lo que nos hace falta. Esta verdad es muy importante. En Filipenses, en el capítulo 4, nosotros vemos desarrollar este concepto a través del apóstol Pablo, el concepto de la provisión de Dios. Nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo 19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Y qué pasa cuando no recibimos lo que pedimos? Bueno, nuestra fe está siendo desafiada, es puesta a prueba por medio de las circunstancias adversas que atravesamos. Algunas veces no recibimos lo que pedimos, pero nuestra fe, nuestra confianza en Dios no debe mermar, porque sabemos que Dios es un Dios proveedor. La fe del mismo apóstol Pablo en un Dios proveedor es la misma que lo sostenía cuando llegaba la escasez. Ahí mismo en Filipenses capítulo 4, versículo 13, dice: todo lo puedo, pero no quiere decir todo lo puedo hacer, sino habla de resistencia. Todo lo puedo soportar en Cristo que me fortalece. Porque él está hablando en los versículos anteriores, en el versículo 12 o versículo 11, no digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Veamos entonces ahora la cuarta verdad que nos ayuda a crecer en fe. Dios controla. Dios es soberano. Esto significa que nadie puede pedirle cuenta a Dios de sus actos. Tampoco Dios tiene que rendirle cuentas a nadie. Y nuestra fe debe desarrollarse bajo el entendimiento de que Dios sabe lo que hace, porque Él controla y gobierna todo el universo. Cuando nosotros nos derrumbamos, cuando vemos que todo el mundo se derrumba a nuestro alrededor, nuestra fe en un Dios que provee, en un Dios que controla, nos sostiene en medio de la tormenta. Esa fe por la cual podemos llegar a desarrollar paz, aun cuando las circunstancias que nos rodean sean adversas. Isaías capítulo 26, versículo 3 nos dice que la confianza en Dios produce paz. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y la última verdad con relación a Dios que nos ayuda a desarrollar la fe es
que Dios habita. Imagínese usted, Dios habita. ¿Y dónde habita? Habita en nuestro interior. Para ser más exactos, cohabita. Hablemos de que Él vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. En Hechos capítulo 17, versículo 28, nos dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Si nuestra vida ya no es nuestra, sino de Él, ¿no cree usted que debemos depositar por entero nuestra confianza en Dios? El concepto que tengamos en Dios, o el Dios en el cual nosotros creamos, es básico para nuestra fe. Si nosotros creemos en un Dios pequeño, así va a ser nuestra fe. Pero usted y yo sabemos a través de la palabra de Dios que tenemos un Dios grande. Vamos a ver un par de aspectos más. Pidiendo fe. En Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6, leemos que los discípulos se acercan al Señor para hacerle una petición: aumentanos la fe. Pero no se trata tanto de pedir que el Señor nos dé una fe gigantesca, sino de utilizar el grado de fe o la medida de fe que ya nos dio. Ahí está la clave. Más que pedir aumento de fe, es desarrollemos la fe que ya tenemos. Y esa fe está fundamentada en la experiencia y en la palabra de Dios. La fe de un discípulo que está comenzando en el camino no es la misma fe de aquel que ya durante años y años ha experimentado el poder de Dios, ha experimentado la fortaleza de Dios. ¿Por qué? Porque ya recorrió un largo camino y aquel comienza un camino en el cual va a haber milagros de Dios que todavía no han sucedido. Así que vemos acá que no es en virtud de la experiencia de un cristiano, de un discípulo que ya ha recorrido, no es la misma de aquel que comienza. Pero en cuanto a una fe fundamentada en la palabra de Dios, sí, ahí estamos en un mismo plano, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y esto es un principio tanto para el discípulo que comienza en su camino como para aquel que ya lleva un largo trecho recorrido. Y por último, veamos algo muy importante. La fe a veces es puesta a prueba. Es una equivocación pensar que la fe solo nos ayuda a solucionar problemas, a conseguir algo. Por fe lo voy a recibir, por fe lo voy a obtener. Pero se nos olvida que hay un elemento de la fe. En 1 Pedro 1:7 nos dice que nuestra fe a veces es puesta a prueba, así como el fuego que está puesto sobre el oro. Cuando perdemos el trabajo, una buena posición, nuestro matrimonio se viene al suelo, la salud o incluso la muerte de un ser querido, pues entonces allí debemos de saber que nuestra fe está siendo sometida a prueba. ¿En quién hemos creído? Ese es el momento en el cual vamos a tener convicción de nuestra fe y nuestra creencia en Dios. ¿En quién hemos confiado? Vamos a dejar de alabar a Dios, vamos a dejar de creer en Él solamente porque hemos perdido algo valioso. No hay ninguna prueba, por dura que sea, que tenga la capacidad de hacer que nuestra fe en Dios se venga por los suelos. Finalizo con esta palabra de inspiración de Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39, que en otras oportunidades usted ya lo ha estudiado. Dice así la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y más adelante dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Nos vemos en la próxima lección.